Acá estamos, nos da, por suerte, Ariel, el reverendo Ariel Irrazábal, nos permite ingresar a este lugar, que es un lugar histórico de Hurlingham. Más allá de las creencias o de los credos que pueda tener cada vecino, indudablemente es un lugar histórico para Hurlingham. Ciertamente, digamos, la historia de Hurlingham de alguna manera también se configura a partir de algunos acontecimientos y de una suerte de tríada que tiene que ver con el club, que tiene que ver con el Colegio Santa Hilda y que tiene que ver con esta iglesia, que en su principio no se llamaba Iglesia Anglicana San Marcos, como la conocemos hoy, sino que allá por 1909, cuando los primeros escoceses e ingleses comienzan a habitar esta región, se la constituye como Iglesia Evangélica para esta región, Iglesia Evangélica. Eso implica, digamos, de alguna manera ser un espacio para todo aquel que no era católico romano y precisaba un lugar donde congregar, donde vivir su fe, y en ese momento muy vinculado a lo étnico, ¿no? Como inclusive aquí en la estética, el salón parroquial es más grande que el templo, ¿no? Eso implicaba que los bailes, las comidas, la vida social era extremadamente intensa. Entonces, si bien tiene, digamos, una fuerte membresía, esta iglesia en sus orígenes vinculados a personas inglesas, pero no es restrictivo, por el contrario, siempre fue un espacio mixto entre escoceses e ingleses. Ahora, ¿no había dos religiones que dominaban en ese momento? O porque vos decís, era iglesia evangélica y después la conocemos como iglesia anglicana. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué pasa? Que cuando se constituye en esa primera nomenclatura, lo que quiere decir es justamente que lo que sería para los escoceses la iglesia presbiteriana no se funda formalmente. Aquí, en lo que hoy es Hurlingham, no tenemos iglesias presbiterianas. Esta iglesia, de alguna manera, quería ser como ese espacio de encuentro entre lo diferente. Imaginemos que si hoy Inglaterra y Escocia tienen problemas, imaginemos lo que sería hace 150 años. Claro. ¿No? Entonces, bueno, creo que es casi que un símbolo de amistad, de cercanía entre los dos pueblos, el surgimiento de esta iglesia evangélica de Hurlingham desde esa perspectiva, ¿no? ¿Y qué pasa también en relación a cómo está ubicada? Porque generalmente cuando uno pasa por la puerta de una iglesia católica, lo primero que ve es justamente la capilla o la iglesia en sí, y en este caso está como de fondo, detrás de lo que sería la casa principal. Excelente pregunta. Como nosotros sabemos, digamos, la primera iglesia no católica romana que se instala en Argentina, y este año 2025 vamos a celebrar 200 años, es la iglesia anglicana. A partir de un acuerdo que permite que los súbditos de su majestad puedan ser atendidos en tierras argentinas. Si bien anteriormente, muchos años atrás, existió un culto anglicano en lo que sería la Patagonia argentina, digamos, formalmente la iglesia se habilita a la atención solamente a sus súbditos, a los súbditos de la corona, hace 200 años atrás, según celebramos en este año 2025. Y en ese marco, en el acuerdo de atención pura y exclusivamente a los súbditos de la corona, ¿qué sucede? Las iglesias no podían tener configuración de iglesia, no podían tener campanario, no podían tener puerta a la calle y de alguna manera tenían que tener su estructura edilicia casi como una casa. Era solo un espacio exclusivo. Exacto. Es una pelea de marketing. Digo, si vos me pones
me puede sacar clientes, digo, estoy diciendo una barbaridad a lo mejor, pero la Iglesia Católica, ¿eso lo marcó la Iglesia Católica, esa diferencia? Bueno, es que, ¿cuál es la diferencia entre la política y el Estado? Cuando todavía de alguna manera al día de hoy la Iglesia Católica sigue siendo la religión oficial del Estado. Claro. Y eso en 2025. Claro, imagínate, ¿no? claro. 200 años y algo más, digamos, de la Argentina como Estado propiamente dicho. Entonces, en ese momento la distinción entre Estado y religión era mucho más imperceptible. Es una prerrogativa que se tomó la Iglesia Católica, sino simplemente era así. Claro. ¿No? Era la configuración del Estado de ese momento. Dicho esto, digamos, por eso esa estructura de que la Iglesia está como más adentro, de que la Iglesia tiene un acceso por un costado, no por una puerta al frente, no frontal, y así es que se va configurando. Lógicamente hoy la Iglesia Anglicana es una iglesia para todas las personas que quieran allí encontrarse. ¿Y en qué momento se abre al público en general? Digamos, ese es un proceso que de alguna manera yo te diría está en curso. Ningún proceso es lineal, ni ningún proceso es de la noche a la mañana, sino podríamos decir que de los últimos 30 años se ha ido dando ese proceso gradualmente. Aquí en esta iglesia que hoy conocemos como Iglesia Anglicana San Marcos, anteriormente, vuelvo a repetir, Iglesia Evangélica de Hurlingham, un servicio religioso exclusivamente en inglés se dejó de hacer recién hace 15, 20 años. Muy reciente. Muy reciente. 15 años para ser más, digamos, fiel a ese proceso. ¿Para un servicio religioso en la actualidad hay miembros de la comunidad británica o en su mayoría son de otro origen? Bueno, ¿qué significa ser miembro de la comunidad anglo-argentina? Ser descendiente en general de tercera o cuarta generación en la actualidad. Claro. ¿Hay algunas personas que son descendientes de tercera o cuarta generación? Sí. Hay. Pero, como digo, la Iglesia Anglicana hoy tiene un estilo de ser, una identidad que técnicamente se llama un ethos, una forma de ser, una comprensión de la teología que la hace una iglesia muy abierta, muy inclusiva, muy de puertas que invitan a entrar y no a cerrar. Entonces, las personas que hoy congregamos en la iglesia anglicana, aquí o en cualquier otro lugar de Sudamérica, no venimos por una dimensión, digamos, étnica. Hubo un pase de ser una iglesia de migración a ser una iglesia para todo argentino que quiera encontrarse aquí y que encuentre en las formas y en el estilo de esta iglesia un espacio donde celebrar su fe válidamente. Y en ese cambio que mencionabas en relación a la reunión en sí, ¿también se sigue haciendo en inglés y en castellano o ahora simplemente se hace en No, ahora castellano? se hace en castellano. Hay iglesias anglicanas en Buenos Aires, o en la región metropolitana, que conservan a veces algún servicio especial en inglés, donde van personas en general grandes, que conservan como la tradición. Exacto, ¿no? Que aprendieron su fe de chiquitos cantando los himnos en inglés. Sí, capaz que es su lengua familiar. Es su lengua materna, es su lengua materna, ¿no? Entonces, bueno, la fe, digamos, epistemológicamente se vive como es un elemento estructurante de la identidad de la persona en la lengua materna, técnicamente, Claro. ¿no? La persona reza cuando está en un momento límite en su lengua materna, aunque viva en otro lugar, ¿no? Claro. Cuando tiene que rezar y apelar a lo trascendente, lo hace en su lengua materna. Exacto, es así. Entonces, hoy día, digamos, la iglesia es esto, un espacio para todas las personas, pero que no pierde esa historia, que no la desconoce,
que no desconoce los desafíos que estuvieron abiertos, las heridas que se presentaron en la identidad nacional, pero todo eso hace a la historia de quién es hoy la Iglesia después de 200 años en Argentina. ¿Y cuáles son los símbolos religiosos que acompañan y cuáles no, a diferencia de lo que sería la Iglesia católica y lo que la mayoría conoce como tal? Bueno, digamos, en la estructura edilicia, toda estructura edilicia tiene una estética. Y la estética, la etimología la vas a entender, estética se aproxima de ética. Entonces hay una forma de entender la experiencia religiosa que se expresa en, digamos, la estética de la Iglesia. Voy a poner 3 ejemplos muy simples. El primero de ellos, en la Iglesia católica, la silla en la cual se sienta el ministro religioso, el sacerdote, está enfrentada a la comunidad. Es decir, hay claramente una identidad de alguien que dirige, que preside, y otro que es dirigido, que es presidido. Por más que tenga un elemento, digamos, de comunión entre uno y otro. En una estética anglicana, el ministro religioso se va a sentar en un costado, porque va a intentar ser más circular. Es decir, hay esa dimensión de que hay una persona que dirige y preside, pero es mucho más leve. Exacto. Es como una estética donde se presenta más o menos lo mismo, pero el sentido con el que se hace es otro. Y todo lo que se puede, digamos, de alguna manera definir de manera imperativa en la Iglesia Católica Romana, aquí va a estar suavizado. Pongo otro ejemplo. En la centralidad la sigue teniendo el altar, pero ustedes a la izquierda están viendo un púlpito, que es un elemento tradicional del mundo protestante que tiene que ver con la centralidad del texto bíblico, de la escritura bíblica. Antiguamente, ustedes cuando entran en una iglesia católica van a ver en el fondo de la iglesia lo que son los grandes monumentos donde se reserva la Eucaristía. ¿Por qué? Porque durante 1000 años, durante toda la Edad Media y después también, de alguna manera la centralidad litúrgica la tuvo la comunión. Cristo, Eucaristía, con los principios que rigen en el mundo católico. El mundo protestante vino a traer la novedad de que el texto bíblico es importante y que no se puede conocer a Cristo y conocer la vivencia de fe si se desconoce la Escritura. Prácticamente durante 1000 años, toda la Edad Media y hasta el Renacimiento, la Escritura el texto bíblico era algo reservado a un grupo de monjes, de copistas, de clérigos. Y la Reforma Protestante trae como novedad el poner la Biblia en la lengua de la gente, en las manos de la gente. Entonces, toda iglesia protestante va a tener siempre un énfasis muy fuerte en lo que es la Escritura, la Biblia, la centralidad y autoridad de la Biblia como regente de la iglesia. Entonces eso siempre va a estar el púlpito como un lugar importante. Y me atrevo a decir que hay un tercer elemento en esta estética de que no hay imágenes de yeso, por decirlo de una manera, no hay esculturas. Claro. Por lo menos en esta iglesia. Hay iglesias anteriores a la Reforma, por ejemplo en Inglaterra, en Escocia, que van a haber esculturas de arte religioso, algunas de ellas inclusive pasadas por el crisol del momento más duro
de la separación de la Iglesia de Roma, hay iglesias en Inglaterra donde hay estatuas decapitadas. Sí. ¿Por qué? Porque la iconoclastia, es decir, la crítica a las imágenes, decapitaron las imágenes sagradas. Y ellos fueron capaces de conservar la imagen en esa situación para que no vuelva a suceder. Sí. Digamos, no sacaron esa vandalización de la imagen sagrada, sino la preservaron. Le hicieron parte de la historia. Le hicieron parte de la historia, capitalizaron eso como aprendizaje. Bueno, en una iglesia que tiene solamente 100 y pocos años, como es esta aquí, imaginemos que es una iglesia de 1909, no hay imágenes a nivel de esculturas. Lo que se puede ver a nivel de imágenes, como siempre digo, es más leve. Hay imágenes, sí, no de la misma manera. Claro. Hay ministros religiosos, sí, no de la misma manera. Hay un valor de esto, sí, pero no de la misma manera. Son las imágenes que están en la parte detrás del altar. Claro. Y aquí hay un vitral que es reciente, que tiene 30, 40 años, que es una réplica de un vitral que está en la Catedral San Pablo de Londres. Tal vez las dimensiones no son para esta iglesia tan chica y queda desproporcionado el vitral. Si te acostás en el piso y lo mirás de abajo, tiene una perspectiva bellísima, o si lo mirás con perspectiva y más distancia y que toma las formas adecuadas. Entonces, aquí hay una simbólica que se está expresando distinta. Y hay un detalle en la iglesia que son esculpidas en las paredes de la iglesia lo que se llaman los tetramorfos, que son cuatro figuras que representan a cada uno de los evangelios. Es decir, en el siglo III, un padre de la iglesia quiso ponerle como simbólica a cada uno de los evangelios e identificó el evangelio de Lucas con un ángel, el evangelio de Marcos con un león. Estamos hablando hace más de 1700 años. Con un león, el águila, el evangelio de Juan, y el toro, el evangelio de Mateo. Entonces, esa simbólica está presente aquí, y en lo que hoy se llama Iglesia Anglicana San Marcos, se recuperó la imagen del león, que es una imagen antiquísima, que simbólicamente expresa el evangelio de Marcos. Si van alguna vez a Venecia, donde está la famosa Basílica de San Marcos, allí van a encontrar toda esa simbólica claramente dicha y expresada de manera explícita. Y hay dos detalles en el templo que me parecen bien interesantes, que son dos placas conmemorativas de los argentinos que participaron en las guerras mundiales, la primera y la segunda. Claro. Si bien Argentina en algún momento le declara la guerra a Alemania, sí, no envía no hace ningún movimiento táctico para participar de la guerra. Pero muchos de las familias británicas residentes en Hurlingham sí van a... Exacto, por Inglaterra. Claro. No, van por Inglaterra, entonces estas placas, y en varias iglesias anglicanas se los recuerda. En la iglesia de Quilmes hay un vitral que recuerda a los fallecidos. Los argentinos que pelearon en las guerras mundiales por Inglaterra contra, digamos, lo que era la propuesta alemana.